Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de dos monumentos importantes, cada uno en su estilo de Madrid, y los dos dedicados a Miguel de Cervantes. El primer monumento que vamos a hablar es el que a día de hoy se encuentra en la Plaza de las Cortes. Y realmente la idea de hacer un monumento a Miguel de Cervantes es de la época de José Bonaparte. Ya en el año de 1810 hubo una idea de hacer un monumento al genial escritor español. Sin embargo, por motivos varios no se pudo desarrollar y hay que esperar hasta el año de 1835, cuando fue promovida por Manuel Fernández Valera, comisario apostólico general de la Cruzada. Es interesante porque fue una obra privada, aquí no media ningún encargo público. Y es importante también la escultura por varios motivos, ¿no? Porque va a ser la primera en Madrid de un personaje que no es un personaje real y no es un personaje religioso, dando comienzo a lo que viene siendo la tradición del monumento público decimonónico, y es la más antigua en este sentido, pero también es la más antigua de Cervantes en España. La escultura, que luego veremos con mayor detenimiento, fue encargada al escultor Antonio Solá y fue hecha en Roma durante su época de pensionado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es más, allí se hizo el modelo, pero allí también fue fundida en bronce por dos artistas prusianos, Louis Feuillage y Wilhelm Hofstadter. Sin embargo, el pedestal ya fue diseñado aquí en Madrid. Aquí podemos ver un detalle de esa imagen realizada por Antonio Solá de Cervantes, un detalle del rostro. Y como os he contado antes, el pedestal fue diseñado aquí en Madrid por el arquitecto neoclásico Isidro González Velázquez. Ese pedestal tiene decoración de dos relieves. Estos relieves fueron realizados por otro escultor, José Piquer, que durante años tuvo el cargo de escultor de cámara de la reina Isabel II. Estos relieves corresponden a dos escenas muy conocidas de su obra capital, El Quijote. Por un lado, tenemos la aventura de los leones, y aquí tenemos el ideal representando en esa figura femenina volando, guiando a Don Quijote y Sancho Panza por las tierras de la Mancha. Hasta que se terminó el pedestal, estuvo en el patio del Palacio de la Cruzada, hasta que finalmente en el año de 1835 pasó a la Plaza de las Cortes. Fundamentalmente se eligió por estar próximo a la casa donde murió el escritor. Ya sabéis que esta casa a día de hoy ya no existe, hay una placa conmemorativa que se colocó, hace esquina entre la calle del León y la antigua calle de Francos, lo que es hoy la calle de Cervantes. Sin embargo, no, cuando se abrió el Congreso de los Diputados se pensó trasladarla a otro lado, como la Plaza del Ángel, o directamente regalada a cualquier pueblo. Al final se quedó aquí porque directamente no había dinero para traslados a ningún sitio. Tuvo mala suerte esta escultura porque durante todo el siglo XIX fue muy criticada porque se consideraba que un escritor tan importante como Miguel de Cervantes no podía tener un monumento a ojos vista tan pequeño. De ahí que, por ejemplo, Zorrilla, José de Espronceda la criticaron por pequeña. Incluso Mariano José de Cavia fue un poco más allá y la calificó de pisapapeles. Una de las singularidades que a día de hoy todavía tiene la estatua de Cervantes de la Plaza de las Cortes es que desde que se colocó allí en el año de 1835 hasta que se cambió su ubicación en el año 2009 no se había movido de sitio, no se habían removido los cimientos.
Y la sorpresa en el año 2009 fue cuando se descubrió lo que se llama la cápsula del tiempo, que era una caja de plomo que contenía distintos objetos de la época de la inauguración del monumento. Cuando se extrajo esta caja, se hizo una exposición. Una vez terminada la exposición, se volvieron a coger los documentos, los grabados, las monedas, se volvieron a guardar y se volvieron a colocar debajo de la estatua de Cervantes. Para hacernos una idea de lo que contiene esta caja, que por otro lado es la más antigua conservada en España y la única conservada antigua en Madrid, contiene 41 documentos, entre ellos diversas ediciones del Quijote, una biografía de Cervantes y monedas de bronce como las conmemorativas del segundo centenario de Cervantes, celebrado años antes en el año de 1818. También litografías, aguafuertes, etcétera. Y todo tenía una conservación bastante buena. Por esa singularidad del monumento, de ser el más antiguo de Madrid, de un personaje importante, de un personaje ilustre, no vinculado con la religión y no vinculado, como decíamos, con la realeza, y además que ese personaje es todo un icono de la cultura hispana, como puede ser Miguel de Cervantes, el Ayuntamiento de Madrid, en el año de 1981, decidió hacer réplicas exactas del monumento para que sirvieran como regalos instituciones del Ayuntamiento de Madrid a otros pueblos, a otras ciudades, etc. La primera que se regaló fue en el año de 1981 y esta fue llevada a Moscú, que es la que estamos viendo aquí. Es más, en torno a esta estatua moscovita, cada 23 de abril, bueno, pues el Instituto Cervantes en Moscú, la colonia española, la embajada española, hace un pequeño homenaje leyendo partes del Quijote y, bueno, haciendo una pequeña ofrenda floral. Otra imagen de esta escultura, tal como está en el Parque de Moscú. Y aquí un detalle donde podemos observar que son réplicas exactas. En agradecimiento, los moscovitas nos regalaron esta escultura del gran poeta ruso Alexander Pushkin, que fue colocada en la Fuente del Berro, tal como la vemos en la imagen, y ahí sigue estando. El resto de esculturas ya fueron regaladas años después, en 1986. Una se fue a Nueva York, como luego veremos. La idea de construir a Cervantes un monumento en esta ciudad norteamericana ya viene desde el siglo XIX. La colonia española le quiso hacer un homenaje e incluso se diseñó el monumento, como estamos viendo en la imagen, pero por falta de dinero no se llegó a realizar. La estatua, regalada por el ayuntamiento en 1986, a día de hoy está en los jardines de la Universidad de Nueva York. La otra, también regalada en 1986, se le regaló al gobierno de Bolivia y fue colocada en la Plaza de España de la capital boliviana, de La Paz. En este caso, la réplica no solo se ciñe a la escultura, sino incluso el pedestal. Y la última, regalada también en 1986, fue a la ciudad de Pekín y sigue estando colocada en los jardines de su inmensa universidad. De regreso a Madrid existe otra estatua dedicada a Cervantes. En este caso pasa más desapercibida porque forma parte de un complejo programa iconográfico escultórico, que es la que está en la fachada principal donde están las escaleras de acceso a la Biblioteca Nacional. Es obra de 1892, obra del catalán Joan Vancells. Sin embargo, faltaba una gran obra, un gran monumento en la capital de España dedicado a Cervantes. Y esto se solucionó ya en el siglo XX. En el año de 1905, para celebrar el tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, se abrió una suscripción entre todos los pueblos de habla hispana que no se llegó a hacer al final ese monumento,
pero la idea quedó flotando en el aire. Es más, en el año de 1911, Jesús Carrasco Muñoz rescata la idea y la coloca en un gran proyecto no realizado de Plaza España, aunque la ubicación del monumento no estaba ni mucho menos decidida. En 1912 se decide construirlo en Plaza España, pero como la cesión de los terrenos al ayuntamiento por parte del Estado se demoraba, se cambió la ubicación a Callao. El lugar no gustó absolutamente nada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, proponiendo otros sitios como la Red de San Luis, la Plaza de Cánovas del Castillo, trasladando a Neptuno, Paseo de la Castellana, en el lugar donde estaba el Marqués del Duero. En 1914, solucionado el problema con la cesión del terreno, se decide por parte del ayuntamiento y la academia que el mejor lugar para colocarlo será Plaza España. Finalmente, como podemos ver en la imagen, el 8 de mayo de 1905, por Real Decreto, se convocó a un concurso para que los artistas dieran sus ideas. Había unas limitaciones, no se podían presentar solo escultores, no se podían presentar solo arquitectos. Los proyectos debían ir firmados por un escultor y un arquitecto. Se presentaron 53 proyectos, obligando a buscar un lugar importante para su exposición, y se decidió que fuera el Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez del Retiro, y esta exposición se inauguró en presencia de los reyes, como podemos ver esta imagen, el 5 de octubre de 1915, hasta que se cerró la exposición el 15 de octubre, cuando se decidieron los 3 finalistas. Como hemos visto, se presentaron 53 modelos o proyectos de monumento dedicado a Cervantes. El monumento a Cervantes venía a ser llamado a ser uno de los grandes monumentos de la capital, después del monumento dedicado a Alfonso XII en el Retiro, por cierto, que todavía no estaba terminado del todo. Los tenemos de todos los gustos, formas, tamaños, ideas estéticas, art déco, modernistas, más historicistas. Algunos muy simpáticos, como podemos ver en esta imagen, el número 1, que parece el castillo Disney de la Cenicienta. Finalmente quedaron 3 monumentos finalistas: el de Baltasar Hernández Brits como arquitecto y Ángel Ferranz como escultor, el de Teodoro Anasagasti como arquitecto y Mateo Inurria como escultor. Deciros que este último era el favorito del jurado, pues obtuvo más votos. Y el tercer finalista fue el que estaba firmado por el arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo Cuyat Valera. Finalmente se decidió que el premio recaería en este último, por un lado por su facilidad de interpretación y por otro lado por el gusto neoplateresco imperante en la época. Aquí podemos observar al arquitecto Rafael Martínez Zapatero y aquí una fotografía de joven del escultor Lorenzo Cuyat Valera. Aquí una fotografía cuando está haciendo el modelo de la estatua de Sancho Panza, que a día de hoy está en el monumento. Sin embargo, el proyecto se paró en seco y cuando se retomó en el año de 1928, va a ser otro arquitecto, Pedro Muguruza, quien lo va a dirigir. A simple vista podemos observar cómo el monumento original, al que ahora conocemos aunque se parece, difiere en algunos elementos,
como por ejemplo desapareció la balaustrada y todos los elementos neoplaterescos. La fuente de la literatura española o de la lengua española quedó sustancialmente transformada y los grupos escultóricos de obras cervantinas no se hicieron todos, solo se hicieron Rinconete y Cortadillo y la Gitanilla, colocándolos en otro lado. Por ejemplo, el de la derecha, de los baños de Argel, nunca se llegó a realizar. O como tampoco se llegó a realizar la Victoria alada, que presidiría el monumento en la cúspide alzada sobre la esfera terrestre. El encargado, como hemos dicho antes, de hacer un monumento más ajustado a las nuevas tendencias estéticas de la época fue el arquitecto Pedro Muguruza. Aquí podemos ver perfectamente lo que os comentaba, ¿no? Esta imagen es la maqueta que hace Pedro Muguruza después de la reforma del proyecto original de Zapatero y Cuyat Valera, y podemos observar todos esos elementos que han desaparecido, ¿no? Como ha desaparecido la balaustrada, como desapareció también la Victoria Alada de la Cúspide, la reorganización de esos grupos escultóricos de la Gitanilla y Rinconete Cortadillo que acaban en los laterales del cuerpo principal, etc. Ese mismo año de 1920 se firmó una memoria bastante interesante porque es un poco reactualizar o rehacer o dejarlo ya por sentado las modificaciones que hizo Pedro Muguruza al proyecto de Rafael Martínez Zapatero y Lorenzo Cuyat Valera. Es más, esa memoria, que es la que tenemos aquí, esta es la portada de la memoria, aparece firmada por los tres. Una de las características que tiene el monumento a Cervantes, podemos ver esta fotografía de 1929, realmente interesante porque es el momento que se está construyendo en el centro de la Plaza España y vemos que todavía está andamiado, es la utilización de materiales diversos, buscando una policromía variada con respecto a la textura o al material que se está utilizando para resaltar unos elementos u otros. Por ejemplo, se utilizó la piedra blanca de Novelda, el granito se utilizó en las molduras y en los elementos decorativos, el mármol se utilizó para una imagen importante para la escultura sedente de Cervantes, el bronce para llamar la atención a las figuras de Don Quijote y Sancho, y piedra de Murcia de tono pardo, amarillo, ya se utilizó después de la guerra cuando el hijo de Lorenzo, Federico Cuyat Valera, completó el monumento con las piezas que quedaron sin terminar por la muerte del padre y por el estallido de la guerra civil. Como podemos ver en esta fotografía, el monumento no está terminado. Faltan las imágenes femeninas, que luego hablaremos de ellas, de los pedestales. Faltan también los grupos escultóricos de la Gitanilla, Rinconete y Cortadillo de los laterales. Y podéis pensar que también falta Don Quijote y Sancho. No. Don Quijote y Sancho ya estaban hechos, pero no se hicieron para estar adosados al monumento como los vemos ahora. En esta otra imagen lo podemos ver mejor. Estaban pensados como si Quijote y Sancho, creados por Cervantes, bueno, pues ya abandonan a su padre, a su creador, y van de camino a vivir esas experiencias por la Mancha. El monumento fue muy popular. Fijaros que en esta emisión de 100 pesetas del año de 1928 dedicada a Cervantes, aparece el monumento, o mejor dicho, el proyecto, porque vemos esas dos figuras femeninas en los pedestales que en este momento todavía no estaban ni muchísimo menos colocadas. Esta fotografía de 1937 podemos ver dónde estaban colocadas las baterías antiaéreas del gobierno de la República, prácticamente al lado del monumento, mirando al Cerro Garavitas, donde estaba la artillería del bando nacional. Fijaros en un segundo plano donde se ve perfectamente aislados en ese pedestal las estatuas de Quijote y Sancho. Como os he contado antes, el monumento se terminó en la década de los 60. Fue
el hijo de Lorenzo Cuyat Valera, Federico, como vemos aquí, el encargado de completar la decoración escultórica. Vemos que en el año de 1960 todavía no se había procedido a incorporar a Quijote y a Sancho en el monumento y todavía no había aparecido el estanque que hasta hace poco estaba en la delantera. Aquí una fotografía realmente interesante cuando en el año 1960, el 22 de marzo, comenzaron esas obras. Sobre la fotografía de Santos Lluguero vemos el momento del traslado de las figuras de Quijote y Sancho desde ese pedestal aislado al monumento. Y aquí el momento que se está preparando ese nuevo pedestal para colocar las esculturas ecuestres. Una vez realizada la operación del traslado de la figura de Quijote y Sancho, se construyó en la parte delantera este estanque que servía para reflejar la escultura. Cuando terminen las obras de Plaza España no sabremos cómo queda. Seguramente que este estanque ha desaparecido por completo. Una vez terminado el monumento en la década de los 60, quedó de la siguiente forma. En el centro tenemos a Quijote y a Sancho. A la izquierda y a la derecha, en esos pedestales, tenemos las dos Dulcineas, la de verdad Aldonza Lorenzo y la de ficción Dulcinea del Toboso. En el centro tenemos un pedestal semicircular donde se ve el único golpe de color, el rojo y el azul de la Orden Trinitaria, y sobre ese pedestal semicircular aparece la imagen sedente de Miguel de Cervantes. A los lados, no los vemos aquí, encontramos a la izquierda el grupo escultórico de Rinconete y Cortadillo y a la derecha encontramos el grupo escultórico de la Gitanilla. En la parte superior del paralelepípedo, antes de llegar a la cúspide y a la cornisa, aparecen 4 escudos. El escudo que vemos aquí, frontal, luego lo veremos en detalle, es el escudo de la familia Cervantes. El escudo de la parte trasera sería el escudo de Castilla. El de la parte izquierda sería el escudo real, de la derecha sería el escudo de Madrid. Y en la parte superior los 4 continentes soportando la bola del mundo. Aquí podemos observar muchísimo mejor esa cruz trinitaria. Recordemos que Cervantes estuvo muy vinculado con la orden trinitaria. Ellos fueron los encargados de rescatarlo en su cautiverio de Argel y él se enterró en un convento de esta orden, el convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, que todavía sigue estando en pie. Aquí vemos mejor la... Aquí vemos ese grupo escultórico realmente impactante, realmente realista, de Don Quijote y Sancho, Don Quijote montado en Rocinante y Sancho en Rucio. Una vista lateral, donde podemos comprobar mejor el verismo y el realismo de estas dos figuras. Detalle de la imagen del Quijote. Detalle de la imagen de Sancho Panza. Aquí se ve muchísimo mejor. Antes la habíamos visto cuando una fotografía donde aparecía Lorenzo Cuyat Valera, que fue el encargado de realizarlo. Rocinante, Rucio y una parte trasera donde ya se nos despide. Fijaros que es el propio Sancho Panza el encargado de llevar el escudo a Don Quijote. Como hemos dicho antes, preside todo el monumento la imagen de Cervantes, que como hemos dicho antes es obra de mármol, por lo tanto mayor dignidad, mayor importancia. Otro detalle donde lo podemos ver lateral y un detalle del rostro, bueno, que es el rostro que todo el mundo identificamos con Cervantes por el famoso retrato que todo el mundo conocemos. El retrato tampoco está seguro, ¿no? Pero bueno, se ha generado en el imaginario colectivo hispano, pues que Cervantes era este caballero y Cervantes tenía este aspecto físico. Un detalle de esas Dulcineas, por un lado la Dulcinea, esta que tenemos aquí, que es la imagen idealizada que tenía
el Quijote, don Alonso Quijano, de esa mujer bellísima. Vemos cómo está jugando o lleva o porta un cofre y va vestida casi casi como si fuera princesa. Y la otra Dulcinea, que era la Dulcinea de verdad, la labriega Aldonza Lorenzo, que lleva un cedazo. Como elemento curioso y anecdótico, deciros que esta escultura es un retrato, ¿sí? Es un retrato de Sabina, la cocinera que tenía el escultor Lorenzo Cuyat Valera. Y se pudo llevar a cabo estas piezas porque los bocetos de Lorenzo Cuyat Valera, del padre, no se habían perdido. Rematando esta estructura central, como hemos visto, la parte principal, el escudo de los Cervantes, y rematando el conjunto, 5 alegorías femeninas que representan los 5 continentes que están llevando sobre sus hombros la esfera terrestre. En la parte principal, en el frontal del monumento, aparece Europa con el típico casco de los conquistadores, que le está enseñando a leer América, un bonito simbolismo de la llegada del castellano a estas latitudes. Y todas las figuras, como por ejemplo Asia, que tenemos ahí a la derecha, aparecen leyendo. Es la llegada de la obra de Cervantes, pero también es la llegada de la lengua castellana a los 5 continentes. Una representación de África y la representación de Oceanía. La parte trasera está presidida desde el primer proyecto por lo que se llama la fuente de la lengua y la literatura española. Tiene un contenido simbólico muy marcado. Fijaros que presidiendo en la parte superior vemos una alegoría, la veremos luego en detalle, de esa lengua y literatura española, y de ella mana el agua. El agua es un simbolismo del castellano, porque en los distintos gallones que aparecen en la fuente, eso que parece escudos en blanco no parecen, eran escudos de los distintos países donde se habla el castellano, donde se habla el español. El problema es que han quedado pues tremendamente erosionados con el agua, de ahí que no se puede comprobar y no se puede ver. Y luego a los lados podemos ver el valor militar a la derecha, representado por un guerrero, y el misticismo, representado por un caballero con cara extática y llevando un escapulario sobre su pecho. Aquí podemos observar un detalle de esa alegoría de la lengua y de la literatura castellana, como una dama, como una rica dama del siglo XVI. Aquí podemos ver un detalle de ese rostro y seguramente que os suena, que es familiar. Pues sí, efectivamente. El escultor se inspiró en este retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, la mujer del emperador Carlos V, pintado por Tiziano, que a día de hoy se guarda en el Museo del Prado. Una imagen donde podemos observar mejor esa imagen del misticismo con esa cara como de éxtasis y cómo se lleva la mano hacia el pecho donde porta un escapulario y, como no, ese valor guerrero portado con casco, portando escudo y sobre un cuerno de la abundancia. Como hemos visto antes, en la parte trasera, rematando ese conjunto, justamente antes de llegar a la cornisa, el escudo de Castilla. Los grupos escultóricos laterales, como hemos dicho, con piedra de Murcia, fueron los últimos que se realizaron y se colocaron. Tenemos el que está mirando al moderno Hotel Plaza de España, el dedicado a una de las novelas ejemplares, La Gitanilla, donde podemos ver a la gitanilla preciosa junto a Juan de Cárdamo, que es el caballero de la derecha, que se enamora perdidamente de ella, mientras ella baila en torno a unas gitanas que tocan unos panderos.
Un detalle de Preciosa, de la gitanilla. Juan de Cárdamo, el que se enamoró perdidamente de ella, era de la alta nobleza, de ahí la manera de vestir. Una de las gitanas tocando un pandero. El otro grupo escultórico está dedicado a otra novela ejemplar, a Rinconet y Cortadillo, que los tenemos ahí a la derecha, los dos muchachos, en el patio de Monipodio sevillano. Con esta imagen maravillosa de Don Quijote y Sancho, de espaldas, de camino a su ideal, de camino hacia sus aventuras, a sus molinos, a sus pellejos de vino, a su clavileño, bueno, pues terminamos la clase de hoy con este interesante itinerario de los monumentos que le ha dedicado a Madrid, quizá al mejor escritor de habla española y a su inmensa obra, la obra universal del Quijote. Un abrazo muy fuerte. Ya sabéis que se hace muy complicado hablar a una pantalla y que cada día que pasa es uno menos que queda para vernos. Un beso. Chao.